ella siempre me graba. Y me graba por ustedes. Para que quede la evidencia de que yo sí les dije. Es que usted no me dijo. Yo cuando fui allá me tumbaron. Entonces, ¿qué día fue? Espere que tenemos eso grabado. Sí. Bien, hoy quiero que entre todos demos respuesta a esta pregunta. Lean bien. Ahí dice, ¿por qué nos enfermamos? Ahí no dice, ¿por qué nos dan enfermedades? Esta pregunta es brutal como comienza, porque trae la causa de la enfermedad que siempre la hemos visto como algo ajeno y externo a mí, y yo no tengo nada que ver en estar enfermo, nada que ver en estarme muriendo, nada que ver en mi sufrimiento, sino que hay un Dios caprichoso que escoge a quién montársela, hay una naturaleza que me odia, hay un presidente, el dólar, Biden, Petro, que me odia y me la monta el clima, me la monta el clima. Yo le caigo gordo a la humedad, le caigo gordo al frío, le caigo gordo al calor y el calor me la monta. La caspa, los perros, no, yo no me puedo arrimar, los perros me hacen daño. El maní me hace daño, la almendra me hace daño, la patilla me hace daño, los frijoles me la montan, yo le caigo gordo a los frijoles. Cuando yo nací los frijoles me marcaron con una X. Le vamos a dar duro a este bobo. Pero así es como la ciencia nos ha presentado la enfermedad. La ciencia ha dicho que hay virus, unos bichitos microscópicos que tienen la habilidad de decir, se la voy a montar a Ruth. Que es que los 8 estamos en un cine, 9 de la noche, vamos a salir a las 11:30 de la noche, hay unos virus afuera así esperando de la gripa, de la influenza, nos escanean a todos y dice, Ruth nos cae gorda, hagámosle la gripa a Ruth, a los demás no. Que salimos 8 de cine, pero solo Ruth se resfría, porque los virus la cogieron a ella para darle. Y la ciencia dice que hay, nomás de la gripa, de solo la gripa, hay 1000 virus que dan gripas, entre rinovirus, adenovirus, todo, 1000. Y además que dan inmunidad, o sea que uno no repite gripa. Cuando a mí me da una gripa, la siguiente gripa es distinta de la anterior porque cuando me da por el primer virus, ese virus nunca más me va a volver a dar gripa porque ya yo tengo anticuerpos contra ese virus. Tengo inmunidad. Pero como hay 1000 distintos, a mí me pueden dar 1000 gripas sin repetir. O sea que yo puedo estrenar gripa todas las semanas y duro 20 años con gripa continuo y siempre estrenando gripa. Es una belleza. Es una belleza. Y estoy hablando solo de los virus de la gripa. Pero hay virus para todo, no solo para la gripa, para las diarreas, la gastroenteritis. Hay virus que afectan el sistema nervioso, virosis lenta que van destruyendo los nervios y nos paralizan. Desde la polio que había antes y que ya no da, pero todavía tenemos el Guillain-Barré y todas esas enfermedades de virosis lenta. Hay virus para todo lo que usted quiera, virus para el ojo. Y a usted le dan conjuntivitis, queratitis, uveitis virales. Hay virus para donde usted quiera. Virus para la piel, ¿cierto? El varicela zoster, la culebrilla, virus para la piel. Hay por toda parte. Cuando se acaban los virus, que son miles y miles, las bacterias. Hay bacterias para todo. Para las infecciones urinarias, las respiratorias, las digestivas. Hay bacterias para la garganta, para el cerebro, para las meningitis, para que le den úlceras en las patas, gangrenas. Hay bacterias para todo. Bacterias de enfermedades sexuales, transmisibles. Hay bacterias para todo. Miles y miles.
Cuando se acaban las bacterias, entonces la ciencia dice, hay hongos, los hongos también dan enfermedad de todo. Desde la caspa y le tumban el pelo hasta hongos en las uñas, hongos en los pulmones, hongos en la garganta. Usted escoja cualquiera. Aquí está el catálogo de hongo y pida uno y se lo mandamos a la casa. Cuando se acaban esos bichos, hay parásitos de toda clase, no solamente intestinales, no solamente que las lombrices y las amebas, hay parásitos para donde usted quiera. Parásitos de todas las clases. Parásitos sanguíneos, como el Plasmodium falciparum, que da paludismo, ¿cierto? Es un parásito. No es un virus, no es una bacteria, es un parásito. Hay parásitos para todo. Cuando se acaban todos los bichos, entonces hay toxinas de todas las clases. Industriales, ambientales, alimenticias, colorantes, toxinas, los pesticidas, los fungicidas, todo una toxina, todo, las pinturas, los aerosoles, se echa aquí desodorante y ya con eso tiene una toxina y le da cáncer. Hay toxinas para todo. En el mundo anualmente se entregan unas 70,000 patentes de sustancias químicas nuevas todos los años, de las cuales solo el 10% tienen estudios en humanos. O sea, de las 70,000, solo 7,000 se sabe qué nos hacen. Las otras 63,000 no tenemos idea qué nos hacen, pero tienen patente. Usted se imagina, más las que ya de todos los años anteriores, ¿cierto? Y las que siguen. Cuando se acaban las toxinas, entonces los genes, ¿se han oído? Los genes. Tenemos 120,000 de genes y cada gen da una enfermedad. Cosa loca. Ahora hay gen para todo. Hay gen para ser gordo. No es porque usted coma mal, no es porque es sedentario, no es porque es un idiota, sino porque tiene un gen de la obesidad. Tiene un gen para la artritis. Incluso hay un gen para ser asesino. Sí, ¿se han oído eso? Usted no es la educación, no es su virtud, no es su moral, sino tiene un gen de mala, está condenado, nació condenado, marcado. ¿Quién le puso esa marca? A ver, ¿cuál existencia, la naturaleza? Dios desocupado lo marcó a usted. Es que es sin oficio, caprichoso. Voy a marcar a 10 millones de personas con artritis reumatoidea deformante. Otras 7 millones con lupus. Y voy a marcar a otras que van a ser diabéticas. Y voy a marcar a otros que van a ser asesinos. Con genes, marcados con genes. ¿En serio ustedes creen eso? Pero sí. Ustedes creen que hay algo malévolo afuera que tiene la misión específica de arruinarle la vida y usted no tiene nada que ver en eso. Nada. Pues eso es completamente falso. La pregunta, volvamos, ¿por qué nos enfermamos? Hoy vamos a cambiar eso y vamos a traer la responsabilidad de ser un enfermo a mí, que soy el único realmente responsable de las enfermedades que sufro. No me dan, yo me las hago. Y después de 15, 20, 30 años haciéndome lo que me hago, pretendo ir donde un tipo que tiene un cuadrito blanquito pegado en la pared y exigirle que arregle lo que yo destruí 30 años y si no lo demando. Pues ningún médico tiene la obligación de curar a ningún paciente. Sería una obligación si él lo hubiera dañado. Lo que tiene es la vocación de ayudarte a salir de la inmunda en que tú te metiste, pero no tiene la obligación. Quien tiene la obligación es quien ha hecho el daño, y ese eres tú. Y hoy lo vamos a demostrar. Voy a decir otra cosa contundente, que hoy tal vez no estén de acuerdo, no la entiendan, no les guste, pero de malas, así es. Y falta muy poco para que toda la ciencia le dé la veracidad a estas palabras. Todas, absolutamente todas las enfermedades, todas son mentales. Todas. Ahora está de moda eso de salud mental.
Parece que eso fuera la necesidad solo de los que confiesan estar deprimidos, ansiosos, bipolares. Ese es otro término loco. Es que me dijeron que soy bipolar. Yo no conozco en este planeta a nadie que no lo sea. Todo el mundo es bipolar porque todo el mundo vive un rato contento y un rato aburrido, un rato triste y un rato sonriente. Bipolares viven así como una pelota de ping-pong. Que no carguen el diagnóstico es otra cosa, pero todos nos comportamos como bipolares. Así que es un término que no dice nada, que no dice nada. Pero todas son mentales y lo voy a demostrar, todas. Así que voy a empezar a dar una nueva definición de enfermedad, partiendo de ahí. Una enfermedad la vamos a definir como un pensamiento, una emoción o una decisión incorrecta. Pensamiento, emoción o decisión incorrecta. ¿Quién piensa? ¿Quién toma decisiones? Pero ¿qué parte de mí? ¿Con qué tomo las decisiones? ¿Con el riñón? ¿Con el oído? ¿Con el codo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la mente, no con el cerebro, sino con la mente. Con la mente. Entonces, preguntémonos esto científicamente. ¿Ustedes qué dicen? ¿El cigarrillo da cáncer? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No. Yo estoy de acuerdo, no. No. Usted puede cargar 20 cigarrillos en el bolsillo 40 años, no le da cáncer. Usted puede empapelar la habitación donde duerme con cigarrillos y dormir ahí y no le va a dar cáncer. ¿Qué da cáncer? Fumar. La decisión de fumárselo. Así que el cáncer por cigarrillo no es por cigarrillo, es una enfermedad mental. Por la decisión estúpida de fumar. Porque no es el cigarrillo, sino la decisión de fumárselo lo que da cáncer. Por lo tanto, es una enfermedad mental, porque viene de una mala decisión. Viene de un desajuste de la conducta, de la personalidad, de una falta crasa de entendimiento. ¿Ustedes qué dicen? ¿El alcohol da cirrosis? No. ¿Qué da cirrosis? Pues bebérselo, por lo tanto una enfermedad mental. Hay que decidir beber alcohol. Usted puede dormir sobre cajas de cerveza. Puede tener un colchón de esos de agua y en vez de llenarlo de agua, llenarlo de whisky, dormir ahí. No le va a dar cirrosis. Lo que da cirrosis es la decisión de beber alcohol. Así que es una enfermedad mental. Todas son mentales. Hasta partirse una pierna. Todo es mental. Pongamos enfermedades clásicas, de esas que usted oye por ahí, y ahora vamos a traducirlas al lenguaje de la enfermedad mental. Pongamos una muy común, gastritis. ¿Se han oído hablar de gastritis? Y entonces le echan la culpa al Helicobacter pylori. ¿Se han oído que está de moda el Helicobacter pylori? Y que eso da gastritis. Puro cuento, esa bacteria siempre vive en el estómago, siempre. Forma parte de la flora normal de ese órgano. Y cuando el órgano se inflama, ella se aumenta, el Helicobacter pylori, como un marcador de enfermedad, como una señal de tránsito que dice, ahí hay algo mal, arréglenlo, ¿cierto? Son como los chismosos. Cuando hay un accidente, por ejemplo, un choque, atropellan a alguien, aparecen 100 personas, pero ellas no lo atropellaron. Están ahí de mirones, atraídos por el suceso y avisan que hay algo mal, ¿cierto? Pues así es el Helicobacter pylori. Los mirones que llegan a donde está el daño, pero no lo hicieron. ¿Qué hizo la gastritis? Yo, porque la gastritis representa lo que yo no acepto, lo que no digiero, lo que no me paso en mi vida. Cuando yo no acepto a las personas, no acepto los sucesos,
no acepto las experiencias. Eso que digo es que no me lo trago. Es que eso yo no me lo aguanto, yo no me lo paso. Cuando tengo dificultad en aceptar a las personas y a los sucesos, yo voy a tener gastritis. ¿Qué representa el vómito? Entonces, algo que yo quiero arrojar de mi vida, que lo quiero expulsar, lo quiero botar para la porra. Entonces, por eso una mujer en embarazo, ¿por qué debería tener vómito una mujer en embarazo? Deme una razón científica para que iba vomitando el embarazo. No la hay. Los médicos dicen que el cambio hormonal, pero todas las mujeres tienen cambio hormonal en el embarazo, ¿y por qué no todas viven vomitando todo el embarazo? Exacto, que no. Que si eso fuera verdad, todas tendrían que vomitar. No, no es porque le dijeron eso. Aunque sí pudo hacer un acuerdo y para no desencajar y no desentonar con las mujeres que están en embarazo, empezó a vomitar. Pero lo que dije es que quiere botar algo de su vida. Por ejemplo, el mismo bebé en un embarazo no deseado, inesperado, pero no se atreve tampoco a abortarlo, pero quiere sacarlo de su vida, ¿cierto? Y así es como expresa, yo no quiero este embarazo, yo quiero sacarme este niño de mi vida, esto vino a obstaculizarme cosas. De pronto es el esposo, la pareja, que llega tarde, que no me acompaña, que no me atiende, que me abandona, lo quiero votar, que está sin vergüenza con otra, lo quiero votar de mi vida. Hay algo que quiero votar, el trabajo que me absorbe y que no me permite vivir mi maternidad. Yo quisiera decirle al jefe, yo me voy para la casa a atender mi maternidad, pero no quiero perder el trabajo, así que me invento una enfermedad para que me incapaciten y poderme quedar aunque sea 15 días en la casa atendiendo mi maternidad. Que yo me hago todo, yo. Y uno dice, no puede ser que yo con esta mente me ataque de esa manera, no puede ser, de verdad yo estoy tan loco, que sí. Y todo es hecho a propósito, solo que con un bajo nivel de conciencia, un bajo nivel de entendimiento. Entonces parece que tú no te lo estuvieras haciendo, pero te lo estás haciendo. Pongamos otra. Atrévanse a decir una enfermedad y pongamos otra. Vamos a hablar de el cáncer del cuello del útero. El segundo cáncer más frecuente en mujeres. El más frecuente es el de mama, ¿cierto? Y el segundo, el del cuello del útero. Siempre está asociado a la infidelidad. Siempre, de él o de ella misma. De él. Entonces, él sinvergüenzón allá con su aventura. A ella le duele. Tiene un sufrimiento emocional por eso. Se siente traicionada. Y ella quisiera que castigaran al esposo por eso. Pero nadie lo va a castigar. La sociedad no tiene castigos para el hombre que se fue con otra por allá una noche. Al revés, lo aplauden. Parece que mientras más aventuras tuviera, más general es, ¿cierto? Pero ella sigue pensando que merece un castigo que nadie le va a dar. Entonces ella empieza a darle un castigo. Primero se inflama, toda ya. Hace una enfermedad pélvica inflamatoria con flujo y se inflama. Va al ginecólogo, el ginecólogo dice, señor, usted está muy inflamada, le voy a mandar estos óvulos, estas pastillas y no tenga relaciones en 15 días mientras se desinflama. Bien, está castigado 15 días, hijo de mi chica. Y por orden federal, vea, por orden federal, orden del doctor, no se puede arrimar, castigado. Pero como el doctor mandó medicamentos y se desinflama, que no sirven para eso, pero ella cree que sí, como cree le actúan. Y ella sigue pensando, pero lo que él me hizo fue horrible. Me dolió mucho. Esos 15 días sin poderme usar es muy poquito castigo. No, eso hay que castigarlo más. Entonces se inflama más, con más fuerza y hace una úlcera en el cuello del útero, una úlcera, se inflama y hace una úlcera. Entonces vuelve donde el doctor porque está inflamada, porque tiene un flujo sanguinolento, por todas esas razones. Entonces el doctor dice, no señora, mire, ahora está peor, le salió una úlcera, hay que hacerle una criocauterización,
hay que ponerle esta otra cosa y me hace el favor, incapacitada 2 meses. No tenga relaciones porque las úlceras del cuello son peligrosas, se pueden volver cáncer. Entonces ella llega a la casa, 2 meses, castigo más grande. No dándose cuenta exacto que él sigue por allá, en esos 2 meses él no se va a quedar en la casa, él va a seguir allá en la sinvergüenzura y ella es la única que se está mutilando, castigándose con el dolor y la enfermedad, pero ella cree que con eso es que lo está castigando a él, porque no le deja usar ese estuche que es lo que más le gusta al sinvergüenza. Claro, la úlcera sella, se desinflama, pero ella sigue pensando, es que él me hizo sufrir mucho, es que a mí todavía eso no se me olvida. Necesito castigarlo más. Desinflama más severo, su úlcera más severo, le hacen la citología, le hacen la colposcopia y le dicen, ya tiene atipias, tiene un carcinoma in situ. Estamos a tiempo, hay que hacerle una conización, pero le vamos a quitar solo el cuello del útero. Y le damos por precaución hacer esta cosa. Pero ella además dice, yo no me dejo hacer eso, yo soy antimédico. No, porque traducción, yo no quiero perdonar a ese hombre. Y en él, yo no lo quiero perdonar, yo me condeno. ¿Se han oído esa frase? Prefiero muerta antes que perdonarlo. Sí, bueno, eso fue lo que tú dijiste, es lo que estás pensando, lo declares o no. Que prefieres morirte y te vas a matar. Porque es tu forma de venganza. Es la forma de hacerlo sufrir. Que te vea morir y no pueda hacer nada. Y que además dejarlo con los niños chiquitos. Es loca, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero todos ustedes están igual de locos. Si no, no estarían aquí. Porque no entienden esto. Porque siguen pensando que son los virus, las bacterias, los hongos. Siguen pensando que es el sol el que da cáncer. Siguen pensando que son los colorantes, la carne roja. Siguen pensando que son los preservantes, que siguen pensando loqueras. Y es que esa es la forma fácil, cuando yo no tengo que hacerme responsable de mi vida. Cuando solo soy la víctima, en vez de ser el hacedor. Ser la víctima es fácil. Porque es fácil cuando yo tengo la presión alta, ir donde el doctor y decirle, deme una pastilla. Es súper cómodo tomarme una pastilla todos los días y no tengo que hacer nada más. Pero cuando uno se quiere curar, eso no es cómodo. ¿Por qué? Hay que cambiar los hábitos alimenticios, dejar la grasa, las frituras, las carnes rojas, hay que dejar la sal. Y la gente dice, es que comer sin sal es tan horrible. No, horrible es la trombosis que te espera por la presión alta. Horrible es el infarto que te está esperando por la presión alta. Horrible es la insuficiencia renal cuando pierdas los riñones por hipertensión. Pero tú dices que comer sin sal es horrible. Para ti, en cambio, arrastrar una pata después de la trombosis no es horrible. Comer sin sal sí. ¿Eso es loco o no? Traído de los cabellos totalmente. Pero es que curarse incomoda. Te saca de la zona de comodidad. Es cómodo tomarse una pastilla, pero hacer ejercicio, hidratarse, perdonar, respirar, no es cómodo. Pero es mucho menos incómodo que vivir enfermo. Hasta que te lo hacen entender. Tú estás convencido que tú tienes la verdad, que lo que estás haciendo por ese camino es. Y defiendes tanto tu ignorancia que cuando alguien te muestra que por ahí no es, tienes 1000 razones para decir, usted es equivocado. No, yo no, usted. Pero a mí me ha funcionado. ¿En serio? Pero sigues enferma. Sigues buscando. Si estás aquí de nuevo con otro médico es porque no te ha servido. Así que, ¿cómo te mientes de esa manera? Yo estoy bien, yo no sufro de nada, por ahí me tomo 8 pepas en el día, pero no, yo estoy bien, yo no siento nada. Pero reacciona. ¿Cómo me dices que estás bien si tu vida es una vida artificial, sostenida por unas pastillas? Tú no estás viviendo, estás sobreviviendo.
Entonces respondamos a esa pregunta, ¿cómo es que llegamos hasta allá? ¿Cómo es que terminamos haciéndonos eso? Porque si quiere me gasto el tiempo en 4.000 enfermedades más para explicarlas desde las emociones. Pero eso no tiene sentido, ¿cierto? Que usted me pregunte, ¿y la diabetes? ¿Y la artritis? ¿Y el cáncer de colon? Más importante que saber las 4.000 causas de las 4.000 enfermedades es que nos demos cuenta que hay una sola causa real, una, que explica todas las enfermedades. Y que por lo tanto, si corregimos esa única cosa, todas las enfermedades van a desaparecer. O sea que solo tenemos que aprendernos un tratamiento, una sola cosa que lo corrige todo. ¿No les gustaría eso? Sí, pero no es negocio, ¿cierto? Pero sí, nos lo vamos a aprender. Nosotros sí. Pues claro, una sola cosa es fácil. Por ejemplo, comer bien es fácil. ¿Quién lo hace? Por ejemplo, él dice, tiene sodio. Todos los vegetales tienen sodio. La cantidad de sodio que tienen los vegetales es suficiente para nuestro metabolismo y salud, pero no para enfermarnos. ¿Cuánto es el sodio que necesita un ser humano diario? 2 gramos por día. El adulto, 2 gramos por día, que están en las frutas y en los vegetales. ¿Cuánto sodio usa la gente promedio en la casa? 15 a 16 gramos por día, 700 a 800% más, y por eso se matan, porque le echan sal. Prefieren leer la etiqueta, pero no dejar de usar la sal. Y la sal es sodio puro. En la etiqueta, ahí te dice 120 miligramos o microgramos de los 2.000 que tienes derecho al día. Pero cuando usas una cucharadita de sal, esos son 5 gramos y esos son 5.000 miligramos. Y tú necesitabas 2 gramos y ya echaste el 250% de más. Y a esa no le tienes miedo. Te compras el paquete de papitas, el paquete tan buenas que son, ¿cierto? Excelentes, ¿sí ve? El tipo de pensamiento que ella tiene. Entonces, como ella piensa que eso es bueno, cuando yo le diga que no las puede comer, el malo soy yo. Y odia al terapeuta, al que le va a dar la salud, y ama a la enfermedad. Comprensible, usted volvió la enfermedad su amante, duerme con ella, la mete a misa, la lleva al supermercado, la mete al mar todas las mañanas, ¿o no? Ustedes no meten la enfermedad todas las mañanas al mar. La llevan para todas partes, la trajeron a la escuela Yelva, le montan en un avión. Entonces, pues cuando yo llego a quitarles la amante, ¿cómo se ponen? Bravos. Porque ¿quién no se pone bravo cuando le va a quitar la amante? Comprensible. Aquí llega la gente asustada y dice, no me dé nada que tenga gluten, que el gluten mata. Está de moda eso, ¿cierto? Que el gluten mata. Pues toca que haga ayunos de agua, porque no hay ningún alimento que no tenga gluten. Los frijoles, lentejas, garbanzos, el arroz integral, el trigo, la cebada, el centeno, la avena en hojuelas, todo tiene gluten, el maíz tiene gluten, todo tiene gluten. Y lo que mata no es el gluten, sino el glifosato, con el que fumigan los cultivos. Y en ninguna carta, en ningún restaurante dice producto libre de glifosato, no dice eso, dice libre de gluten, como si el gluten matara. Porque en vez de decir no me dé nada que tenga gluten, no nos ponemos todos de acuerdo y decimos no nos den nada que tenga glifosato, no nos den nada que tenga pesticida, no nos den nada que tenga insecticidas? Entonces, vamos a simplificar todo esto. Dijimos que todas las enfermedades son mentales y que son pensamientos, emociones o decisiones incorrectas. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Y cuáles son esas decisiones incorrectas? Pues fácil, todas aquellas que estén basadas en el miedo. Solo hay 2 emociones que podemos sentir, amor o miedo. No se pueden sentir sino esas 2. Todo lo que hemos llamado emociones o pensamientos negativos
solo son variantes del miedo. Ejemplo, alguien es iracundo. La ira es miedo a ser lastimado. No es ira, es miedo a ser lastimado. Y ante la posibilidad de ser lastimado, me vuelvo agresivo para que la gente no se me acerque y así yo creo que ya no me van a lastimar, porque nadie se me acerca. Los celos parece una emoción aparte, pero no, es miedo a perder el especialismo. Esa persona es especial para mí, yo soy especial para ella y tengo miedo a perder ese especial, entonces me vuelvo posesivo, territorial, apegado, celoso. Pero es miedo, no es una emoción aparte. Y en cambio los pensamientos y emociones que llamamos positivas solo son cualidades del amor. El miedo enferma, el amor sana. Entonces uno dice, sí, ya la tenemos clara. Pero de pronto a alguien se le ocurre por pensar, la vaina es que hay miedo a las alturas, miedo a los ratones, miedo a las cucarachas, miedo a las serpientes, miedo al fuego, miedo al agua, miedo a los objetos puntudos, miedo a la soledad, miedo a la oscuridad, miedo a los lugares cerrados, miedo a los lugares abiertos, miedo a las multitudes, miedo a los odontólogos. No lo simplificamos, parece que la embarramos. Es que nomás el DMS, solo el libro de fobias en psiquiatría tiene 4.000 miedos ya especificados. 4.000. ¿Cierto? Desde cosas tan que parecen muy simples como miedo a hablar en público. Pero es que hay gente que para hablar en público de verdad se paraliza. Le da taquicardia, suda, de todo. Miedo a viajar. Miedo al encierro, a la soledad, al olvido. Miedo a las arañas. Hay toda clase de miedos. Miedo a las agujas, miedo a los exámenes médicos, miedo a la cirugía. Entonces uno dice, no, esto, ¿cómo hago yo para estar pendiente de tanto miedo, de tanto pensamiento loco, de tanta emoción que aparece? No lo voy a lograr nunca. Si eso es lo que enferma, pues estoy condenado a vivir enfermo toda la vida. Vamos a simplificarlo de nuevo. Todo ese montón de miedos que parece existir solo son variantes de un único miedo que parece existir. Y les pido que presten atención a las palabras porque siempre las escojo muy bien. Dije que parece existir. Si parece existir es que no es real, ¿cierto? Que el montón de miedos que parecen existir solo son variantes de un único miedo que parece existir. Ese único miedo que parece existir, responsable de todos los demás miedos, es el miedo a la muerte. Todos los demás miedos que parecen existir solo son variantes del miedo a la muerte. ¿Por qué alguien le tiene miedo a las alturas? ¿Usted qué dice, Malia? ¿Por qué le tiene miedo a las alturas? Porque se cae. ¿Qué le pasa si se cae? Se mata, ¿cierto? O entonces lo que tienes miedo a morir cayendo de una altura, tienes miedo a la muerte. ¿Y por qué alguien le tendrá, Eli, miedo a las serpientes? Porque son vagos, son así, se arrastran, ¿no? O que están identificadas con una manzana. No, tú viste eso. Eso. Ve mucho Harry Potter y lee mucho el Génesis ahí. Que le tiene miedo. Es porque te muerden y el veneno te mata. Entonces lo que tiene... Yo dije serpientes. Y todas las serpientes son venenosas. Por eso dije, pongan cuidado a las palabras que escojo. Están hablando con un maestro, aunque parezca que están hablando con un tipo borracho en un bar, por a veces las palabras que uso, están hablando con un maestro. Entonces, ¿por qué alguien le tiene miedo a los lugares cerrados? Eso, por la asfixia. Tiene miedo a morir ahogado, que le falte el aire y se muera así.
Porque la cultura, la religión ha enseñado esos miedos. En primer lugar, te ha enseñado la muerte como algo real y la muerte no existe. Pero no lo vamos a discutir, no es la clase de hoy. La de hoy es ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos hacemos eso? Yo pienso, el miedo mío sería sufrir antes de la muerte, pero no a la muerte porque es algo seguro. No, la gente ve la muerte como la última solución a todos sus problemas. Y por eso termina diciendo como tú, yo no le tengo miedo, yo hasta le doy la bienvenida, porque cuando ya me muera ya todos los sufrimientos se me acaban. No es cierto. De malas, no es cierto. Que no los experimentes físicamente en un cuerpo no significa que se acabaron. ¿Se han oído por ahí que hay almas en pena? Ah, así que no se acaban cuando usted se pele. De malas. El sufrimiento lo tienes que acabar antes de eso si no quieres seguir con él. Y te lo llevas en el alma y cuando vuelvas a encarnar, arranca del dolor. Antes de morir la gente tengo una bien parte de ese rito puede ser. Sí, eso ayuda, eso ayuda. No lo resuelve todo, pero ayuda. Y ayuda a que le hagan misa y que le hagan un novenario y el montón de rituales por ahí. Eso ayuda, pero no lo resuelve todo. No lo resuelve todo. Una cosa es desahogarse y otra aprender a nadar. La mayoría de la gente se queda en el desahogo. Después eso llora, se desahoga y se vuelve a ahogar. Entonces tiene que volver a llorar, se desahoga y se vuelve a ahogar porque nunca aprende a nadar. Así que todos los miedos solo son variantes de un único miedo que parece existir, que es el miedo a la muerte. Entonces dice, resuelto. Lo que hay es que inventar un tratamiento para el miedo a la muerte. Y a todo el mundo le hacemos el mismo tratamiento y se cura de lo que sea que tenga. Excelente idea. El problema es que dije que los miedos son una ilusión. Dije que no existen. Dije que parecen existir. Son una invención de la mente y no se le puede hacer tratamiento a algo que no existe. Y por eso es que todos los tratamientos para los miedos son un fracaso. Todos los psiquiatras y todos los psicólogos fracasan. Porque están haciendo tratamiento a algo que no existe. Si no existe, pues no se puede curar, por más que lo intente. Así que tenemos que irnos a la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Tenemos que escoger entre miedo y ¿qué? Y amor. Así que la gente está enferma por una ausencia de experiencia de amor en su vida. No por falta de amor, porque el amor es lo único que existe, pero no lo está experimentando. Parece que no hubiera amor en su vida. Y esa aparente ausencia de amor, que no es ausencia de amor, sino de la experiencia del amor. Una cosa es que Miguel esté detrás tuyo y tú no te hayas dado cuenta, ¿cierto? Y otra que Miguel no exista. Es que tú no lo estás percibiendo, no te has dado cuenta que está ahí al lado tuyo. Cuando digo Miguel no estoy hablando del arcángel, estoy hablando de el Ramiro, entonces pues el Ramiro. O habrá arcángeles de nombre Ramiro hasta de pronto, uno no sabe. Así que lo que tenemos que hacer para curarnos es cambiar el tipo de pensamientos y emociones que estamos teniendo, el tipo de decisiones que estamos tomando, que estamos teniendo pensamientos, emociones y decisiones basadas en el miedo. Y ahora tenemos que hacerlo basadas en el amor. O sea que tenemos que reinterpretar nuestras experiencias de vida desde el lado del amor, porque siempre lo hubo.